decir Paula o Paulina, es que como solo veo Paul, no sé si está bien dicho Paul o Paulina. Es Paula. Paula, perfecto, Paula. Que a mí me molesta que no me llamen como realmente me llamo, ¿no? Entonces por eso le pregunto si es Paulina, Paulín, también hay chicas que tienen Paulette, entonces no quiero equivocar. Paula, bienvenida. Dentro de estas 5 características de las habilidades comunicativas, ¿cuál de ellas es la que más falló la profesional de la medicina para vender su producto? ¿Cuál de ellas en el aprendizaje de la comunicación falló dentro del estudio de caso? Sabemos que hay autenticidad, empatía, mente abierta, asertividad y capacidad de escucha. ¿Cuál de estas fue la que más ella se le hizo complicado lograr la referenciación? Su asertividad. Perfecto, muy bien. Yo también coincido con usted en la asertividad, ¿no? La asertividad es el arte de entender a la persona que está escuchando, ser empático, ponerse en sus pies, moverse según el ritmo de esa persona que nos está escuchando, sobre todo con el beneficio de que nos vaya a contestar asertivamente también, correctamente, ¿no? O sea, ¿cómo le puedo estar diciendo a mis jurados, por ejemplo, si estoy en una exposición con un jurado? No, así no es. No me corrija. Yo soy mejor que usted. No, pues no es asertivo ponerse en una posición negativa de confrontación. Entonces, ella sí estuvo muy desasertiva en el trabajo y es por eso que no tiene un 100 sobre la asertividad. Muy bien, gracias, señorita Ceballos. Un excelente trabajo. Hasta aquí va 10 sobre 10 el grupo. Muy bien, la señorita Tenesaca Ingrid, bienvenida. Tenesaca Ingrid, ¿qué otra característica nuestro estudio de caso, la señorita de la salud, no pudo llegar a las expectativas? Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Para mí fue que no tenía la mente abierta para escuchar las opiniones que ellos tenían. Y para mí fue eso. La parte de la mente abierta, ¿no? De repente su cultura, su forma de ser, usted sabe muy bien, las personas asiáticas siempre son muy serviciales y tratan de agradar a los demás y se ponen como por debajo, no se enconchan, incluso la forma de trabajar, de hacer, es como de una postura servil. Y eso le cuento que la gente estadounidense, europea, no le gusta, ¿no? Le comento que yo trabajé con alemanes y lo primero que me corrigieron al momento de trabajar es este dejo que uno dice, ¿no? Mande. Uno tiene este dejo de decir mande, muy latinoamericano. Y los alemanes me llamaban la atención. ¿Cómo es que usted puede decir mande si usted es una profesional? Discúlpeme, es como que viene encarnado. No, me dice, está mal dicho mande, porque mande es una posición servil que yo como que quiero. Hasta incluso usted me incita a que yo la humille, la aplaste. Tenga la bondad, no diga mande, dígame qué. Yo no puedo decirlo, discúlpeme. Y esto de señor, de con mucho a la altura, ¿no? De su posición jerárquica. Llámeme por tutéeme. Se me hacía muy complicado hasta la actualidad tutear o no decir mande a una expresión, es muy latinoamericana y esa es la postura oriental también, muy de servidumbre. Y esa enconcharse era también una forma de cómo se la veía, ¿no? Históricamente ella trataba de explicar, pero siempre muy sumisa a lo que le decía. Le faltó entonces ese empuje europeo, ¿verdad? Y también una postura como los estadounidenses, muy al proyecto, muy pegado, muy seguro de sí mismo. Todo eso tiene que ver también con la cultura, chicos, y es lo que hoy día vamos a ver también en nuestro trabajo. Vamos a seguir preguntando, no se preocupen, ¿no? La guía de estudio el día de hoy, como ustedes saben, tenemos desde el 8 de julio, trabajando desde el 1 de julio, pero obviamente hicimos un corte con este trabajo que tenemos aquí, y obviamente aquí está el trabajo colaborativo que hicimos el día de hoy. Algunas compañeras nos dijeron, número 1, según su perspectiva, tenemos entre las cosas que menos hizo el estudio de caso la señorita fue la asertividad, y 2, también el tema de la mente abierta, ¿no? En el estudio de caso. Y acierto, coincido con las dos estudiantes sobre la mente abierta y la asertividad el día de hoy. Asertividad. Entonces tenemos nosotros que la asertividad obviamente es el arte de, valga la redundancia, acertar o tener certeza de lo que uno sabe y lo admite, lo puede decir de manera frontal. Y la mente abierta como para ser empático también y tener una virtud de poder escuchar a todas las personas.
Hoy día también deseamos hacer la diferencia entre premisa y oración, y sabemos que una premisa es una afirmación, mientras que la oración obviamente es un enunciado que no tiene ningún peso, ¿no? Queda plano. Vamos a hacer la primera. La premisa, como ustedes les dice aquí, es después de una conclusión, apoya en la conclusión. Un enunciado es una oración declarativa o la proposición que expresa, ¿no? Si yo digo oración o proposición, es lo mismo. Atención con eso. Oración o proposición es lo mismo. Y las premisas, en cambio, son afirmativas y apoyan la conclusión. Son afirmativas y apoyan la conclusión. Y cuando yo concluyo, maestra, o puedo afirmar algo, si no es cuando yo estoy realmente segura. Y cuando estoy muy segura, maestra, yo que estoy en proceso de formación, me dirán, pues obviamente cuando ustedes se engarzan a personas o personalidades de la educación, como lo están haciendo a través de los artículos científicos, los libros y obviamente los maestros, ¿no? Yo puedo afirmar, porque es una afirmación lo que voy a decir en lo siguiente, que la educación nos libera de ataduras de la ignorancia, ¿no? Suena cliché, pero es así. Obviamente el conocimiento es poder. Lo dijo Francis Bacon. Entonces yo puedo asegurar que la educación nos libera de ataduras de la ignorancia. O sea, lo puedo leer en todos los libros, artículos científicos. Pero maestra, ¿cómo queda esto en una oración tácita, sin afirmaciones? Pues obviamente yo tengo que, así mismo, como dice la oración, liberarme de verbos, ¿verdad? Palabras que posiblemente sean como un poco más de adorno, y me queda sin esto, ¿no? Yo voy a copiar y pegar la misma premisa hacia un costado, hacia el lado derecho, aquí como lo estoy haciendo delante de usted, y voy a librarme de este pedacito que dice nos libera, la palabra ataduras, y voy a borrar este también conector, y voy a ver un verso, y la ignorancia. Entonces voy a dejarlo así, plano, ni un sí ni un no, sino que incluso el resumen de las palabras también demuestra que es una oración o una proposición que significa algo, pero en este caso esta oración también la estoy convirtiendo en un tema. Esto muchas veces se lo hace para que ustedes sepan lo importante que es hacer temas de premisas. Yo no puedo hacer un tema si no tengo mi premisa primero. Mala costumbre de los estudiantes y de los docentes, incluso no prever que la premisa es primero que una oración y un tema, y eso es parte de mi tesis doctoral. Cuando el estudiante yo le mando a hacer el marco teórico, olor, el sabor, que mi hijito, que vino, que la mamá me dijo, muchas historias se tejen, incluso muy subjetivas. ¿Pero por qué? Porque no tengo claro las premisas. No tengo claro primero el concepto, ¿no? ¿Qué es esto que estoy investigando? No lo sé y ya quiero comenzar un marco teórico. Me disparo para el marco teórico. Y lo primero que tengo que hacer es conocer el concepto, de ahí sacar las palabras claves, luego las premisas. Por eso estas palabras que tengo aquí al lado izquierdo realmente son palabras claves. ¿Palabras claves de dónde, maestra? De esos conceptos que yo quiero saber. Quiero saber conceptos de esta carrera tan bella que se llama Pedagogía de las Ciencias Experimentales de la Química y la Biología. Entonces yo puse palabras claves aquí a la izquierda para que ustedes se dieran cuenta de que yo estoy hablando de la carrera. Y como estoy hablando de la carrera, tengo palabras claves de la carrera, como educación, ciencias naturales, química y los cambios climáticos. Entonces se me ocurrió que era un tema muy interesante para tratar. Y yo tengo que basarme en premisas después de estas palabras claves de la carrera. Pero estas palabras claves vienen acompañadas de afirmaciones, después de yo leer mucho, ¿no? Y yo puedo asegurar, por lo menos en la primera, que es muy fuerte, que la educación nos libera de ataduras de la ignorancia. Aunque suene cliché, como le digo, o una frase muy trillada, es cierto, lo veo en todos los libros, en todos los campos. Pero yo quiero que ya esto se resuma en una oración o en un tema. Y yo tengo que resumirlo de una manera que me libero, desato, pulo la premisa y me queda más chiquita la oración y obviamente el tema que yo quiero obtener el día de hoy. En este caso, la educación y la ignorancia son como dos versus antagónicos, ¿no? Y así quedaría mi primer tema de la educación y la ignorancia. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Y haré contraposiciones argumentativas, filosóficas, epistémicas del tema. Ahora voy a ciencias naturales. Obviamente las ciencias naturales son ciencias experimentales y entonces voy a afirmar eso. Las ciencias naturales, que son
Las ciencias naturales son ciencias experimentales. Naturales Bien. es una ciencia experimental. Es una ciencia experimental. Experimental. Es una afirmación basándome en los hechos reales de todo lo que yo he investigado y todas las argumentaciones dicen que es cierto, ¿no? Los grandes expertos. Es una ciencia experimental, perfecto. Entonces yo me libero, obviamente, de ese es una, y pongo las ciencias naturales, ¿verdad? En la ciencia experimental. ¿Sí? Le tengo que dar no conceptos, sino lo que es en la oración o el tema es las ciencias naturales en la ciencia experimental. Suena a tema, el conector mismo me lo dice, ¿no? Porque esta clase es de enseñanza de la comunicación, pero yo tengo que comunicarme en lo que yo estoy viendo ahora, que es química, biología, las temáticas que ustedes necesariamente van a tener que desarrollar. Este I, que es otro conector lingüístico, pues obviamente también me sirve para identificar el versus que yo quiero, ¿no? Entonces yo quiero introducir a las ciencias naturales en la ciencia experimental. Y obviamente de esta manera lo he dejado y no me suena ni a positivo ni a negativo, ni a afirmación ni a negación. Las ciencias naturales en la ciencia experimental, el siguiente tema que yo tengo para mi tesis. Y luego la química, ¿no? Una ciencia bastante experimental también, pero que yo quisiera darle otra connotación epistémica, ¿no? La química, no sé por qué me sale con debajo de esta rayita. La química sostiene las fases de la transmutación y el resultado. Después de haber leído algunos trabajos sobre la química, esta tiene fases según los experimentados y sobre todo cambios radicales en diferentes fases, ¿no? Y el resultado, y obviamente al final tienes que tener se me ocurre, ¿no? Cuando estábamos en el colegio nos daban química y había un resultado, 2 más 2 son 4, 4 más 2 son 6, el resultado, si haces la ubicación de un elemento con otro, también hay un resultado malo o bueno, pero hay un resultado. Entonces la química sostiene las fases de transmutación y el resultado. Eso es lo que he investigado y yo me llevo hacia un costado después de la premisa, la oración, tema que quiero para mi trabajo, y lo copio y lo pego, y entonces la palabra sostiene, se va, también el de, se va, y resultado. Tiene que sonar muy plano, ¿no? La química en las fases de transmutación. En las fases de transmutación desde el resultado. Ok, muy bien, y suena a tema, no suena a premisa. La química en las fases de transmutación desde el resultado. La química en las fases de transmutación desde el resultado. Entonces voy dándome cuenta, porque vamos a hacer este deber para el día de hoy en nuestra plataforma, con las palabras claves que les voy a dar, entonces tiene que quedar muy claro cómo hacerlo. Por eso estoy haciendo algunos ensayos y errores para que ustedes se den cuenta que lo hago en vivo y en directo, ¿no? No es que la maestra trae ya preparado, trae las palabras en la cabeza, pero obviamente cada cual va desarrollando acá según la temática, ¿no? Los cambios climáticos, clima. Del suelo y el subsuelo. Entonces yo digo que los cambios climáticos promueven la degeneración del suelo y el subsuelo. Después de haber obviamente leído mucho, de ver algunos autores que hablan sobre la temática, me di cuenta que es cierto y ahora mi tema se queda de la siguiente forma. Evito verbos, evito adjetivos, ¿sí? Algo que dé lugar a un sí o a un no. Los cambios climáticos en la degeneración del suelo y subsuelo. En la degeneración del suelo y subsuelo. De esa manera me queda como tema. Si nosotros aprendiéramos esto desde nuestras clases normales, así como este momento que estamos viendo, yo llegaría a la titulación de otra manera, viendo las cosas desde otra perspectiva y no tuviera tantos problemas con el hecho de que el marco teórico esté terrible, ¿no? Me ha tocado coger tesis y desbaratarlas terriblemente de una manera positiva, por supuesto, pero desde el marco teórico no se encuentra
las premisas claras ni las oraciones, he hecho temas que promuevan realmente una orden jerárquica. Si se dan cuenta, aquí voy desde educación, ciencias naturales, química, y de esta química se desprende lo que yo quiero hablar de los cambios climáticos, pero obviamente con la química, ¿no? De eso se va a tratar mi tesis, y miren cómo yo voy poniendo entonces los temas, los voy a leer solo a ellos, ¿no? La educación y la ignorancia. Así comienzo yo mi primer tema, luego bajo al área mía, que es las ciencias naturales en la ciencia experimental, luego bajo a la química para que la gente que esté leyendo, que no es conocedora de las ciencias naturales o las ciencias experimentales, pues la sienta, que yo estoy promoviendo la química en las fases de transmutación desde el resultado, y luego los cambios climáticos, que es que quiero decir que es el elemento donde se va a mover mi química, ¿no? Yo quiero hablar de la química, pero en los cambios climáticos, en la degeneración del suelo y subsuelo, cómo la química de este suelo y subsuelo se ve afectado por los cambios climáticos y cómo eso también transmuta dentro del desarrollo de la sociedad, porque al final si yo no mezclo la academia, la investigación y el vínculo con la sociedad, de nada me sirven mis trabajos áulicos y peor mis tesis, ¿no? Entonces, miren usted, todo el tiempo el maestro debe estar en 3 fases: academia, investigación y también vinculación con la comunidad, y llevando a los estudiantes a los temas de su área o de su carrera, para que les sirvan para la vida, ¿no? Entonces tenemos la estructura de la oración. No sé si de repente alguien quisiera coger un cacho o una información o alguna pregunta aquí para poder decir que de eso se va a tratar nuestro tema, ¿no? Nuestro deber en la plataforma. A ver, me dice alguna compañera, Katia, no sé si tiene alguna pregunta, el señor Tobar, o señorita, no solamente veo los apellidos, el señor López, Merino, Ceballos, Gutiérrez, Mónica Pink, Castellanos, Juanita Pauta, ¿alguna pregunta de cómo hacer una premisa primero y luego una oración? No, máster, no hay problema. Perfecto, entonces yo tengo primero una premisa, una afirmación, luego de haber leído sobre esa temática, luego tengo que acortarla, esa es una de las características, que sea mucho más corta y plana, que no suene ni así ni a no, y obviamente me deje el tema así largo, ¿no? Y obviamente tenga autonomía sintáctica y obviamente quede de una manera plana, ¿no? Y siempre es importante para los temas del examen, para los temas del marco teórico, vengan primero de una premisa. No lo hacen así y obviamente hay desfases en el momento de la aclaración de los temas. Algo que también les cuento así de manera de primicia en mi tesis doctoral es que muchos de los temas de filosofía no son los que realmente se están vivenciando, sobre todo en las carreras técnicas, ¿no? Obviamente tenemos muchos técnicos, no de la facultad, sino por ejemplo, no sin obviamente decir que esté mal o esté bien, politécnicos, ¿no? Ellos tienen otra estructura mental y no entienden la pedagogía y la andragogía, y peor, han visto un libro del Ministerio de Educación. Entonces, una de mis propuestas es que, o sea, no es que no valen los compañeros, ni tampoco su temática sirve. Yo lo que me refiero es que sí deberían ellos, ¿no?, buscar la forma de adaptarse al currículum que existe en la actualidad para poder hacerle a usted una clase que sea real, porque al final del día, si yo no voy a la clase del Ministerio de Educación, ¿cómo puedo enseñarle al estudiante cómo enseñar ciencias naturales o física, química, matemáticas, si no estoy promoviendo lo que él va a hacer cuando salga de aquí, de esta institución? O sea, muchos compañeros no se limitan a, bueno, 2 más 2 son 4, 4 más 2 son 6, la química te sirve para esto y la física también. Pero veamos los libros, pues, del ministerio, cómo ellos hacen las aperturas, las conclusiones y los cierres en esa área, ¿no? Muy humildemente le digo que eso yo creo que es una de las cosas que nos falta, porque en la tesis te piden y te exigen es que aterrices, pero ¿cómo vas a aterrizar si nunca tuviste pista? Entonces eso le comento yo, que lo veo en tesis, y quisiera que lo comentemos también, como lo ven ustedes como futuros docentes, ¿no? También tengo acá nuestro trabajo de estructura de la oración, para ver cómo se formula, ¿no? Ok. ¿Están viendo el vídeo? ¿Sí lo ven? Sí, sí se observa. Perfecto. Vamos al audio.
Muy bien, entonces tenemos que la oración es obviamente con autonomía completa y también visualización sintáctica. Entonces, de esta manera nos damos cuenta de la importancia de una estructura de oración. Y aquí también la vamos a ver en nuestra guía de estudio, cómo esta estructura puede darse de la siguiente manera. Miren ustedes, por ejemplo, la voy a hacer muy sencilla. La niña hermosa, que es un adjetivo calificativo, niña, sustantivo, la artículo, canta en el baño, y este baño es un lugar, ¿no? ¿Dónde es que lo hace, ¿no? En el baño. Pero antes de eso, el objeto directo, ¿qué es lo que canta? Canta música clásica, objeto directo. Y objeto indirecto, a la vida. A esa música clásica, a la vida. En el baño. O en el concierto, para ser mucho más específica, ¿no? Entonces, miren ustedes, tengo aquí las dos cosas más importantes que una oración tiene, que es el sujeto y el predicado. Entonces, el sujeto y predicado lo tenemos aquí. Cuando se parte el verbo, ¿no? Canta, que es un verbo, va a ir obviamente señalado desde su raíz, que es canta, y obviamente es el verbo. La niña hermosa canta. ¿Qué es lo que canta? Canta música clásica. Música clásica, ¿qué es lo que? Hago una pregunta, ¿qué es lo que canta? Le pregunto al verbo, ¿qué es lo que canta? Música clásica, objeto directo. Y el objeto indirecto, maestra, se identifica con el a o el para, y obviamente viene después del objeto directo, siempre vienen pegaditos, objeto indirecto. Y obviamente aquí viene el lugar, ¿verdad? El lugar donde obviamente lo estamos descifrando. En este caso, en el concierto, en el lugar donde lo está haciendo, ¿no? Obviamente. Y aquí tenemos la niña, el artículo, el niña sustantivo, artículo, sustantivo, que nada más que es el núcleo del sujeto, y hermosa, que es el adjetivo calificativo, ¿no? O el adjetivo, que es. Muy bien. Tenemos el núcleo del sujeto, el artículo, el adjetivo. Más poco a poco vamos a ir diciendo que es cada cosa, un poquito más elevando el nivel de dificultad, pero por el momento creo que es necesario decirle palabritas claves que más adelante lo vamos a decir hasta con nombre y apellido, que cómo se llama el del lugar, cómo se llama el adjetivo en el sujeto, cómo se llama el adjetivo en el sujeto, para no darle mayor dificultad en estos momentos, simplemente identificar el verbo,
el sujeto y el predicado, sujeto arriba, todo con amarillo, y predicado a partir de lo que está verde, ¿no? Ok, de hoy solamente vamos a hacer deberes que tengan que ver con nuestro comunicado, que es premisa y oración. 5 premisas, 5 oraciones con las mismas palabras en nuestra plataforma Moodle. Pero sí les dejo la idea de cómo se divide la estructura de la oración en sujeto y predicado, buscando siempre el verbo, que es el que parte de una oración, y obviamente divide el sujeto y el predicado, y haciéndonos la pregunta del objeto directo, ¿qué es lo que hace el verbo? En este caso canta, ¿qué es lo que canta? Música clásica. El a y el para significa el objeto directo, te da la opción del objeto directo a la vida, y en el concierto es del lugar, que luego vamos a ver cómo se llama en el predicado. Y también tenemos aquí el artículo, el la niña, núcleo del sujeto, también llamado sustantivo, y cómo es esta niña, es hermosa. En este caso el adjetivo del núcleo del sujeto, que tiene otro nombre que ya vamos a aprender más adelante, ¿no? Ok, con esta clase de oración y premisas y oraciones, y saber cómo es la importancia de una oración para podernos comunicar, quedamos en primero tomar la asistencia, ¿no? Como debe ser, pónganse más guapos que nunca. Sienta Caicedo ya hasta se arregla bien bonita y se pone más linda que nunca para poder ponerle su fotito, ¿sí? Me esperan esos 5 minutitos para lo de la plataforma, darles una, estaba subiendo los videos, entonces no le pude ayudar en eso, ¿no? Anteriormente que se vaya la luz, estaba feliz y contenta subiendo, y digo, ya tengo todo listo, cuando, ¡pum!, ya se me salió la clave y todo, ¿no? Entonces tuve que regresar todo de nuevo. Y entonces aquí está Bonilla Rivas, Mónica Pin, Gutiérrez Pincay. Les espero para que se vean ya guapos, ¿no? Ok, muy bien. No se vayan porque si no después no puedo tomarles la fotito. Estamos en la guía de estudio. Les pongo aquí la fecha, ya la tenía puesta, 20 de julio. 20 de julio. La guía de estudio va a estar subida en el campo. ¿Alguna preguntita? La guía de estudio va a estar subida en el campo virtual. Sí, en unos minutitos me esperan, todavía no se vayan porque ya les digo que estaba subiendo el y en eso se me fue la luz, no sé qué pasó por acá y ya no la pude, de seguro no la guardó no guardó el deber. Entonces, eso es lo que me pasa cuando a veces no lo he hecho en la mañana, entonces ya se me va la información. Miss, buenas tardes. Acabo de ingresar porque no podía entrar al SIUT. Ya cuando pude, igual nunca pude entrar a la plataforma para la reunión, a Zoom. Una compañera, Karen Caicedo, nos mandó el link, pero entré por el link. No se olviden que si entran por el link, no podemos tomar asistencia. Y yo en este momento ya, por más que les tome la foto, es una cuestión de protocolo lo que yo hago de la foto. Pero de ahí toda la asistencia va a salir desde, si no me equivoco, desde el jueves, viernes pasado, sale directamente con el link de la Universidad SIU. Miss, pero no puedo ingresar. Soy muy honesta, del 1 al 15, soy muy honesta con ustedes, yo trataré de ser muy amable con ustedes, casi que todos tienen la asistencia, sobre todo los que siempre están acá, ¿no? Y por ahí sus terribles excepciones serán 1 o 2, pero de ahí yo creo que del 1 al 15 traten de no preocupar, pero del 15 en y porque todo está grabado, todo está ahí puesto, y obviamente yo no podría ni siquiera justificarles sí, pero ¿cómo haría ahí, Miss? ¿Cómo haría? Porque no pude ingresar, no pude. Creo que debe hablar con la señorita Tomala. Ya le vuelvo a pasar el número para que ella, ahorita que ya está un poquito más desocupadita, pueda atender cualquier requerimiento de cómo hacer para ingresar directamente. ¿Les parece bien? Se ven que ya mismo ingresa también otro maestro, por eso no me gusta chocar con nadie para que no se sientan aludidos. Hay 25 personas. Señorita Mora Coronel, dígame. Perdón, un ratito, una preguntita. Sí. Me repite, son 5 premisas y 5... oraciones con las palabras claves que voy a poner en la plataforma, pero en 5 minutitos recién voy a hacerlo. Puede tomarse una agüita, algo, hasta que yo escriba esto en la